Mi esposa me dijo que si me subía a ese avión, ella pediría el divorcio. No lo dijo llorando, no lo dijo en medio de una pelea. Lo dijo con una calma que me heló por dentro, mirándome a los ojos, como quien anuncia algo que ya decidió hace tiempo. Yo tenía en la mano la mayor oportunidad de mi vida. Una maestría en Estados Unidos, con beca completa, en una de las mejores universidades del país. 8 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir aprendiendo inglés solo con tutoriales de YouTube. Todo resumido en un correo electrónico que había esperado sin creer que llegaría. Y la mujer con quien había prometido envejecer me estaba diciendo que eligiera. Lo que vino después me cambió de una manera que todavía no termino de procesar. Porque no se trata solo de si me fui o me quedé. Se trata de lo que descubrí cuando llegué al otro lado. De lo que perdí. De lo que encontré sin buscarlo. Y de un mensaje que recibí meses después que no esperaba. Y que terminó de responder una pregunta que había cargado desde el principio. Esta es mi historia. Hay momentos en la vida que no se olvidan. No porque hayan sido perfectos, sino porque fueron el antes y el después de todo lo que vino después. Yo tuve uno de esos momentos. Y durante mucho tiempo no supe si había tomado la decisión correcta. Todavía hay noches en que me siento frente a la pantalla de mi computadora, ya con la ciudad de Austin apagándose afuera de mi ventana, y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera elegido a ella, si hubiera dejado ir la oportunidad de mi vida para salvar un amor que quizás ya estaba roto desde mucho antes de que yo lo notara. Lo que voy a contarles no es una historia de éxito limpio. No es de esas narrativas ordenadas donde el protagonista toma la decisión correcta, todo sale bien y al final hay aplausos. Esto es algo más complicado que eso. Esto es la historia de un hombre que tuvo que elegir entre dos versiones de sí mismo y que hasta el día de hoy carga con el peso de esa elección. Mi nombre es Carlos, tengo 30 años, soy mexicano de Guadalajara y llevo 8 años trabajando en programación. Pero antes de contarles todo lo que pasó después, necesito que entiendan bien quién era yo antes de que todo esto ocurriera. Porque la historia no empieza cuando recibí la carta de aceptación. Empieza mucho antes. Empieza con un niño que creció viendo a su padre trabajar 14 horas al día en una ferretería para pagar una renta en una colonia que nunca fue exactamente peligrosa, pero tampoco era segura. Mi padre se llamaba Ernesto. Era un hombre callado, de manos gruesas y mirada cansada. No era un mal padre. Era simplemente un hombre que había dejado de soñar en algún punto de su juventud y que había aceptado que la vida era lo que era. Yo lo admiraba y al mismo tiempo le tenía un miedo silencioso. No miedo a él, sino miedo a terminar siendo él. A los 12 años ya sabía que quería algo diferente, aunque no sabía bien qué. La computadora llegó a nuestra casa cuando yo tenía 13 años. Era una de segunda mano que mi tío compró en el tianguis y que apenas funcionaba. Pero para mí fue como abrir una puerta hacia otro mundo. Pasaba horas frente a esa pantalla, primero jugando, luego viendo tutoriales, luego intentando entender cómo funcionaban las cosas por dentro. A los 15 ya estaba aprendiendo HTML con videos de YouTube. A los 17 había hecho mi primera página web de verdad, para la papelería de una señora del barrio que me pagó 200 pesos y me invitó a comer pozole. Entré a la universidad con una beca parcial. Estudié ingeniería en sistemas en el CUSEI. Fueron 4 años intensos, llenos de noches sin dormir, de código que no compilaba, de profesores que te miraban como si fueras un número y de compañeros que se convertían en familia. Fue ahí donde conocí a Daniela. Daniela tenía 21 años cuando la vi por primera vez en la cafetería de la facultad. Estudiaba contabilidad. Tenía el pelo negro hasta los hombros, una risa que llenaba los espacios vacíos y una forma de mirar a la gente como si realmente le importara lo que estaban diciendo. Me tomó 3 meses reunir el valor para hablarle. Nos hicimos novios en el segundo año de universidad. Nos casamos a los 27, 2 años después de que yo ya estaba trabajando formalmente como desarrollador. Al principio todo fue exactamente como uno imagina que debe ser. Rentamos un departamento pequeño en Zapopan. Ella consiguió trabajo en un despacho contable. Yo empecé en una empresa local, luego salté a otra que me pagaba mejor y con el tiempo empecé a hacer trabajo remoto para clientes en Estados Unidos. Aprendí inglés en serio. No el inglés del colegio, sino el inglés funcional, el que sirve para una junta en Zoom con un equipo de San Francisco, o para leer documentación técnica sin tener que ir al traductor cada 2 líneas. Y fue precisamente ese inglés, esa capacidad de moverme en ese mundo, lo que me abrió la puerta que cambiaría todo. Llevaba 2 años tomando cursos de especialización en inteligencia artificial y machine learning. No era un hobby, era una apuesta. Sabía que el mercado tecnológico estaba evolucionando en esa dirección y quería estar preparado. Invertí tiempo, dinero y muchas horas que quizás debía haber pasado con Daniela, pero que en ese momento justifiqué diciéndome que era por nuestro futuro. Un día, casi por impulso, llené una solicitud para un programa de posgrado en la Universidad de Texas en Austin.
Era un programa de maestría en ciencias de la computación con especialización en inteligencia artificial. La bolsa cubría la colegiatura completa más un estipendio mensual para gastos de vida. Era, en todos los sentidos posibles, la oportunidad que uno no rechaza. Mandé la solicitud un martes por la noche mientras Daniela dormía. No se lo conté, no porque quisiera ocultárselo, sino porque no quería emocionarme por algo que probablemente no iba a pasar. Las probabilidades de ser aceptado en ese programa siendo mexicano, sin haber estudiado en una universidad reconocida internacionalmente y sin experiencia académica formal en investigación, eran bajas, muy bajas. Pasaron 4 meses. 4 meses en los que seguí mi vida normal, trabajando, pagando facturas, cenando con Daniela los viernes, visitando a mis suegros los domingos. 4 meses en los que casi me olvidé de que había enviado esa solicitud. Y entonces llegó el correo. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en medio de una llamada de trabajo cuando vi la notificación en mi teléfono. El asunto decía, Decision on your application, UT Austin Graduate Admissions. Lo vi y sentí algo raro en el pecho. No exactamente nervios, algo más parecido al vértigo. Terminé la llamada lo más rápido que pude, que fue unos 20 minutos después que parecieron una eternidad, y abrí el correo. Las primeras palabras eran, We are pleased to inform you. Me tuve que leer esa oración 3 veces para asegurarme de que estaba entendiendo bien. Luego me paré de la silla, fui a la cocina, me serví un vaso de agua que no tomé, regresé a la computadora, lo leí de nuevo, era real, me habían aceptado. Recuerdo que me senté en el suelo de la sala con la espalda contra el sofá y me quedé así un momento. No lloré, aunque sentí ganas. Era algo muy difícil de procesar de golpe. 8 años de trabajo, de aprender, de mejorar, de apostar por una dirección cuando nadie a mi alrededor entendía muy bien por qué no simplemente buscaba un trabajo estable y ya. Todo eso resumido en un correo electrónico de 3 párrafos. Llamé a mi madre antes de decirle a Daniela. Mi madre lloró. Me dijo que mi padre estaría orgulloso y eso me hizo a mí querer llorar también aunque no lo hice. Esa noche esperé a que Daniela llegara del trabajo. Preparé la cena yo, algo que no hacía muy seguido. Puse la mesa. Abrí una botella de vino que teníamos guardada para una ocasión especial. Cuando ella entró y vio todo eso, me miró con una sonrisa confundida y preguntó qué estaba celebrando. Le dije que me sentara. Le tomé las manos y le conté todo. La solicitud, los 4 meses de espera, el correo de esa tarde. Le conté que nos cubrían la colegiatura completa, que el estipendio era suficiente para vivir sin lujos pero con dignidad, que eran 2 años, solo 2 años, y que eso podría transformar completamente nuestra situación económica de regreso. La miré a los ojos buscando la alegría que yo sentía, y no la encontré. Al principio ella no dijo nada. Se quedó callada mirando la mesa. Luego me preguntó cuándo tendría que irme. Le dije que el programa comenzaba en agosto, que faltaban 6 meses. Ella asintió lentamente. Yo seguí hablando, explicando los detalles, el plan que ya había empezado a armar mentalmente en las últimas horas. Llamadas diarias, visitas cada 3 o 4 meses, la posibilidad de que ella viniera un par de semanas en verano. Y entonces Daniela me miró de una forma que nunca antes me había mirado, con una calma que era más fría que el enojo, y me dijo, Carlos, si te vas a Estados Unidos, yo voy a pedir el divorcio. No lo dijo llorando, no lo dijo gritando, lo dijo como se dice algo que ya se ha pensado mucho, algo que ya está decidido, y eso fue lo que más me asustó, no las palabras, la forma en que las dijo. El vino quedó sin terminar sobre la mesa, la cena enfriándose en los platos, y yo mirándola sin saber absolutamente nada de lo que debía decir. Esa noche dormimos en la misma cama sin hablarnos, y yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad pensando en una sola pregunta. ¿Qué hace un hombre cuando el camino hacia su futuro pasa exactamente por donde está parado el amor de su vida? Hay un tipo de silencio que es peor que cualquier discusión. No es el silencio tranquilo de 2 personas que están bien juntas y no necesitan palabras. Es el otro silencio. El que se instala en una casa como humedad, lento, sin que te des cuenta, hasta que un día despiertas y sientes que respirar adentro cuesta un poco más que antes. Ese fue el silencio que entró a nuestro departamento de Zapopan en los días que siguieron a esa cena. Daniela no volvió a mencionar el divorcio. Yo tampoco volví a mencionar Austin, pero la conversación estaba ahí, flotando entre los dos, presente en cada desayuno donde nos preguntábamos cosas triviales como si el otro fuera un conocido y no la persona con quien uno había prometido envejecer. Yo seguía trabajando. Ella seguía yendo a su despacho. Llegábamos, cenábamos, veíamos algo en la televisión, dormíamos. Desde afuera nuestra vida probablemente se veía completamente normal, pero por dentro yo sentía que estábamos viviendo una especie de tregua frágil, como 2 países que han firmado un armisticio, pero que todavía tienen los ejércitos en la frontera.
Pasaron 2 semanas así antes de que yo tomara la iniciativa de hablar. Era un sábado por la mañana. Ella estaba sentada en la sala leyendo algo en su teléfono con esa expresión concentrada que ponía cuando algo le parecía importante. Yo me serví un café, me senté frente a ella y le dije que necesitábamos hablar de verdad, no pelear, hablar. Ella dejó el teléfono, me miró, asintió. Le pregunté por qué, no de forma agresiva sino genuinamente. Quería entender, porque 2 años a distancia no era el fin del mundo. Otras parejas lo hacían. Había vuelos directos de Guadalajara a Austin. Teníamos teléfono, videollamadas, tecnología que nuestros abuelos no tuvieron. ¿Por qué para ella era tan absoluto? ¿Por qué divorcio y no simplemente un periodo difícil que íbamos a superar juntos? Daniela tardó un momento en responder. Y cuando lo hizo, lo que dijo no fue lo que yo esperaba. Me dijo que no era el miedo a la distancia. Me dijo que era el miedo a lo que yo iba a encontrar allá. ¿A quién iba a convertirme? Me dijo que ella había visto cómo cambiaban los hombres cuando cruzaban esa frontera, cuando se instalaban en otro país, cuando empezaban a ganar en dólares y a vivir en otro idioma. Me dijo que tenía miedo de que regresara siendo alguien diferente, o peor, que no regresara. La escuché y traté de entenderla. De verdad lo intenté. Pero también había algo en sus palabras que me incomodaba profundamente y que en ese momento no supe nombrar bien. Tardé varios días en encontrar las palabras exactas para lo que sentía. Lo que sentía era esto, que ella no me estaba pidiendo que me quedara por amor. Me estaba pidiendo que me quedara por miedo. Y esas son 2 cosas completamente distintas. Le dije que la entendía. Le dije que sus miedos eran válidos. Le dije que yo también tenía miedo. Que cruzar a otro país solo, sin familia, sin amigos, con el inglés que había aprendido de tutoriales de YouTube, no era algo que me resultara fácil. Pero que precisamente por eso necesitaba que ella estuviera de mi lado. Que esto era más difícil si lo hacía sintiéndome culpable. Ella me dijo que no me estaba haciendo sentir culpable, que simplemente me estaba diciendo lo que haría si yo me iba. Y ahí nos quedamos atascados, en ese círculo, semanas dando vueltas alrededor del mismo punto sin llegar a ningún lado. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo. Faltaban 5 meses para agosto, luego 4, luego 3. Y yo seguía sin haber tomado una decisión formal, aunque en el fondo empezaba a saber, sin querer admitírmelo, que la decisión ya se estaba tomando sola. Hubo un día, creo que fue un martes de marzo, que recuerdo con una claridad extraña. Estaba en una videollamada con mi futuro asesor en Austin, el doctor Ramírez, un profesor mexicano-americano que llevaba 20 años en esa universidad y que se había convertido en una especie de guía informal para mí desde que me habían aceptado. Me estaba hablando del proyecto de investigación en el que estaría trabajando, de los recursos del laboratorio, del equipo. Era una conversación absolutamente normal sobre logística académica. Y yo, en medio de esa llamada, sentí algo que no había sentido en meses. Emoción pura, sin culpa, sin el peso de la situación en casa. Solo emoción genuina ante la posibilidad de lo que se estaba abriendo frente a mí. Esa sensación duró exactamente lo que duró la llamada. Cuando cerré la computadora, la casa volvió a sentirse como lo que era. Un lugar donde había una conversación pendiente que ninguno de los dos quería terminar de tener. Ese mes empecé a hablar más seguido con mi madre. Ella era la única persona que sabía todo con detalle. Mi madre es una mujer práctica, de pocas palabras, que no suele dar consejos que no le pidan. Pero un día, sin que yo le hubiera preguntado nada, me llamó y me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: Carlos, el amor que te pide que te quedes pequeño no es amor, es miedo disfrazado de amor. No respondí nada en ese momento, pero esas palabras se quedaron conmigo. Las pensé muchas noches. En abril tuvimos la peor discusión de nuestro matrimonio. No recuerdo bien cómo empezó. Creo que fue por algo completamente trivial, como suelen empezar las peleas más grandes. Ella llegó del trabajo de mal humor. Yo estaba estresado con un proyecto. Alguien dijo algo en el tono equivocado, y de repente ya no estábamos hablando de lo que parecía que estábamos hablando. Ella me dijo que yo siempre había puesto mi carrera por encima de todo, que los cursos, los clientes, el inglés, siempre había sido primero el trabajo y luego el matrimonio, que Austin era solo la versión más extrema de algo que venía pasando desde hacía años. Yo le dije que eso no era justo, que yo había trabajado duro precisamente para que los dos tuviéramos una vida mejor, que todo lo que había construido era para nosotros, no solo para mí. Ella me preguntó si alguna vez le había preguntado si ella quería esa vida, si alguna vez le había preguntado qué quería ella. Esa pregunta me golpeó de una manera que no esperaba, porque la verdad honesta que me costó mucho admitir es que no de la forma en que debía haberlo hecho. Yo había asumido que construir, crecer y avanzar era algo que ambos queríamos porque era lo que yo quería.
Y esa es una forma muy sutil pero muy real de no ver al otro. La discusión terminó con los dos en cuartos separados. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala pensando en lo que ella había dicho y en lo que yo había dicho y en cómo habíamos llegado hasta ahí. Y en algún momento de esa madrugada, creo que eran las 3 o las 4, tomé mi teléfono y le escribí un mensaje al doctor Ramírez. Le pregunté cuál era la fecha límite para confirmar mi lugar en el programa. Me respondió a la mañana siguiente. Tenía hasta el 15 de mayo. Faltaban 28 días. Fui a hablar con Daniela una vez más. Le dije que no quería el divorcio, que la amaba, que quería que encontráramos una solución juntos. Le propuse ir a terapia de pareja. Le propuse hablar con un consejero, con alguien externo que nos ayudara a procesar todo esto de una manera más ordenada. Le dije que estaba dispuesto a posponer la decisión final si ella estaba dispuesta a intentarlo. Ella me dijo que sí, que iría a terapia. Fuimos 3 veces. En la tercera sesión, la terapeuta nos preguntó a cada uno por separado qué necesitábamos del otro para sentirnos seguros. Daniela dijo que necesitaba que yo me quedara, que eso era lo único que la haría sentir segura. No las llamadas, no las visitas, no las promesas, solo que me quedara. Y yo escuché eso y supe con una claridad que me dolió en el pecho que no había solución intermedia, que no existía el punto medio que yo había estado buscando durante meses, que ella y yo queríamos cosas que no podían coexistir en el mismo espacio. Salimos de esa sesión caminando juntos pero solos. En el carro, antes de arrancar, ella me tomó la mano. No dijo nada, yo tampoco, y nos quedamos así un momento, con las manos entrelazadas sobre la palanca de velocidades mirando al frente. Fue el momento más tierno y más triste de todo ese periodo, porque los dos sabíamos, sin necesidad de decirlo, que ese abrazo de manos era también una especie de despedida. El 13 de mayo, 2 días antes de la fecha límite, le dije a Daniela que iba a confirmar mi lugar en el programa. Ella asintió. No lloró frente a mí, solo asintió. Y esa noche, mientras yo redactaba el correo de confirmación a la universidad, escuché desde el cuarto el sonido de ella llorando en silencio con la almohada tapándole la cara. Y ese sonido fue lo más difícil que he tenido que escuchar en mi vida. Di clic en enviar. Y en ese momento, sin saberlo todavía, empezó la parte más dura de todo lo que vendría. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre empezar de cero en otro país. No es el idioma, no es el frío, ni la comida diferente, ni los trámites interminables. Lo que nadie te cuenta es la soledad específica de estar rodeado de gente y seguir sintiéndote completamente solo. Una soledad que no tiene que ver con cuántas personas hay a tu alrededor, sino con cuántas de ellas te conocen de verdad, con cuántas saben cómo te llamas de verdad. No el Carlos simplificado que uno aprende a ser para que los demás no tengan que esforzarse demasiado. Llegué a Austin un domingo de agosto con 2 maletas, una mochila y la dirección de un apartamento que había rentado por internet sin haberlo visto nunca en persona. El vuelo desde Guadalajara duró 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos para cruzar la distancia más larga que había recorrido en mi vida. Daniela y yo no nos habíamos divorciado todavía cuando subí a ese avión. Habíamos hablado brevemente sobre los tiempos legales, sobre lo que implicaba el proceso, pero ninguno de los dos había dado el paso formal. Supongo que los dos necesitábamos que el otro lo iniciara, que fuera el otro quien pusiera la firma, como si iniciar el trámite significara admitir algo que todavía dolía demasiado admitir. Me despedí de ella en el departamento, no en el aeropuerto. Ella no quiso ir al aeropuerto, me dijo que no podía. Lo entendí. Nos dimos un abrazo largo en la puerta, de esos abrazos que uno sabe que son distintos, aunque en apariencia sean iguales a todos los anteriores. Y luego yo agarré mis maletas y bajé las escaleras y salí a la calle donde me esperaba el taxi. No miré hacia arriba cuando llegué a la banqueta. No quería ver si ella estaba asomada a la ventana. El apartamento en Austin era pequeño pero funcional. Estaba en el norte de la ciudad, a 20 minutos del campus en autobús. Tenía una sala, una recámara, una cocina angosta y un baño con una ducha que tardaba 3 minutos en calentar el agua. La primera noche dormí sobre un colchón inflable que había comprado en Amazon antes de llegar porque los muebles no estaban todavía. Me quedé mirando el techo de ese cuarto vacío y pensé que este era el resultado de la decisión más importante de mi vida. Un techo blanco, un colchón inflable y el sonido de la ciudad afuera que no reconocía. Las primeras semanas fueron un ejercicio constante de adaptación. El campus de la universidad era enorme y yo tardé varios días en dejar de perderme. Las clases eran exigentes desde el primer día, con un ritmo que era diferente a todo lo que había conocido en México. Los profesores esperaban que uno ya llegara con una base sólida y construían encima de eso sin demasiadas concesiones. Yo tenía la base técnica, pero el contexto cultural, las referencias, la forma de participar en clase, todo eso lo tuve que aprender desde cero. Mi inglés era funcional pero imperfecto.
Entendía casi todo lo que se decía en clase, pero cuando llegaba el momento de participar, sentía una fracción de segundo de duda antes de cada oración, como si tuviera que revisar mentalmente que las palabras estuvieran en el orden correcto antes de soltarlas. Con el tiempo eso desapareció, pero al principio era agotador. Llegar a casa después de un día de clases y sentir que el cerebro había estado corriendo en segundo idioma durante 8 horas seguidas. El doctor Ramírez fue una pieza fundamental en esos primeros meses. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y una forma de hablar pausada que transmitía calma. Había hecho exactamente el mismo camino que yo, aunque 20 años antes y desde Monterrey. En nuestras reuniones semanales, que oficialmente eran sobre el avance de mi investigación, terminábamos inevitablemente hablando de otras cosas, de la adaptación, del síndrome del impostor que uno siente cuando está en un espacio académico de ese nivel viniendo de donde venimos, de lo que cuesta dejar atrás. Un día le conté sobre Daniela, no con todos los detalles, pero sí lo esencial. Él me escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando terminé me dijo algo que no olvidé. El costo de crecer a veces es que uno deja atrás a personas que amaba en la versión anterior de sí mismo. Eso no significa que el amor fuera mentira. Significa que las personas crecen a ritmos distintos y en direcciones distintas. No sé si eso me hizo sentir mejor o peor. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Con Daniela hablábamos poco. Al principio intercambiábamos mensajes cortos, cosas prácticas sobre papeles, sobre la cuenta bancaria compartida que eventualmente tendríamos que separar. Nada personal, nada que se pareciera a una conversación real entre dos personas que se habían querido. Era la comunicación de dos extraños que comparten un trámite. Un martes de septiembre, aproximadamente 6 semanas después de mi llegada a Austin, recibí un mensaje de ella que solo decía: «Mi abogada dice que necesito tu firma en unos documentos. ¿Cómo te los hago llegar?». Lo leí en el autobús de camino al campus y lo volví a leer. Y luego guardé el teléfono en la mochila y miré por la ventana el paisaje de Austin pasando, los edificios modernos, los árboles enormes, el cielo azul de Texas, que es diferente al azul del cielo de Guadalajara, aunque uno no sabría explicar exactamente en qué. Respondí el mensaje esa noche. Le di la dirección del apartamento. Los documentos llegaron 2 semanas después. Los firmé en la mesa de la cocina un domingo por la mañana, con un café que se fue enfriando al lado mientras yo leía cada página. Era un proceso civil, ordenado, sin drama en el papel, aunque todo el drama estuviera en los espacios entre las palabras. Firmé en todos los lugares donde había que firmar y los mandé de regreso por correo certificado. Y así, en la burocracia silenciosa de unos papeles con membrete de un juzgado en Guadalajara, terminó mi matrimonio. Curiosamente, lo que sentí no fue el alivio que algunos me habían dicho que sentiría. Tampoco fue el dolor agudo que yo esperaba. Fue algo más parecido al vacío, una especie de ausencia donde antes había peso. Como cuando uno carga algo durante tanto tiempo que los músculos se acostumbran al esfuerzo y cuando por fin sueltan la carga no saben bien qué hacer con el espacio que queda. Noviembre llegó con un frío que yo no estaba listo para enfrentar. Austin no es una ciudad especialmente fría comparada con otras partes de Estados Unidos, pero para alguien que había vivido toda su vida en Guadalajara, las temperaturas de noviembre se sentían brutales. Compré un abrigo en una tienda de segunda mano cerca del campus. Era de color gris oscuro, un poco grande para mí, pero abrigaba bien. Ese mes empecé a conectar con algunas personas del programa. Había un grupo de estudiantes internacionales que se reunía informalmente los jueves en la tarde en una cafetería cerca del campus. Indios, brasileños, coreanos, una chica de Nigeria, un muchacho de Turquía. Gente que, como yo, había cruzado un océano o un continente para estar ahí. Gente que entendía sin necesidad de explicación lo que significaba extrañar algo que ya no existe exactamente de la misma forma en que uno lo dejó. Con ese grupo empecé a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de reírme sin que hubiera un peso detrás de la risa. En enero empecé a trabajar en el proyecto de investigación del laboratorio con una intensidad que no había tenido en mucho tiempo. Era trabajo real, con datos reales, con implicaciones concretas en el campo de la inteligencia artificial aplicada a sistemas de salud. El doctor Ramírez me había incluido en un proyecto que colaboraba con un hospital en Houston. Yo era el más nuevo del equipo, pero me esforcé más que nadie porque necesitaba probar. Primero que nada a mí mismo, que la decisión había valido la pena. Empecé a dormir menos, pero a despertar con más energía. Eso suena contradictorio, pero es lo que pasa cuando uno trabaja en algo que de verdad le importa. En febrero ocurrió algo que no esperaba. Estaba en el laboratorio un martes por la tarde cuando uno de mis compañeros de investigación, un muchacho de India que se llamaba Arjun, me presentó a una colega suya de otro departamento. Se llamaba Valeria. Era colombiana, estudiaba un doctorado en neurociencias,
Tenía una forma de hablar acelerada y entusiasta que llenaba el espacio de una sala y una risa que recordaba, aunque de manera muy distinta, a alguien que ya no estaba. No fue nada inmediato, ni siquiera fue romántico al principio. Fue simplemente que hablamos durante una hora esa tarde sobre temas completamente distintos, desde sistemas de salud hasta películas mexicanas de los años 80, y cuando me di cuenta ya eran las 8 de la noche y el laboratorio estaba casi vacío. Le pregunté si quería tomar un café. Me dijo que sí. No voy a contar todo lo que vino después de ese café porque eso sería otra historia. Lo que sí voy a decir es que Valeria fue la primera persona desde mi llegada a Austin con quien me sentí completamente yo mismo. No el Carlos que se esfuerza por hablar en el tono correcto o por encajar en un contexto que todavía está aprendiendo. Solo Carlos. Y eso, después de meses de sentirme a medias en todo, fue algo que no supe dimensionar hasta tiempo después. El semestre avanzó. La investigación avanzó. Mi inglés mejoró al punto de que dejé de notar la fracción de segundo de duda antes de hablar. En mayo, el equipo presentó los primeros resultados preliminares del proyecto en una conferencia interna. El doctor Ramírez me hizo presentar una parte. Me paré frente a una sala con 40 personas, todas en inglés, todas conociendo el campo mucho mejor que yo hacía un año, y hablé durante 12 minutos sobre el trabajo que habíamos hecho. Cuando terminé, hubo preguntas. Las respondí. Bien. Salí de esa sala y fui directo al baño y me miré en el espejo un momento. Y pensé en el Carlos que un año antes estaba sentado en el suelo de la sala de un departamento en Zapopan, con un correo de aceptación en la mano, sin saber si tenía derecho a estar emocionado. Ese Carlos no me reconocería ahora. Y no lo digo como una crítica hacia él. Lo digo como una afirmación de todo lo que había pasado en el espacio entre ese momento y este. En junio recibí una notificación de que el divorcio había sido oficialmente procesado. Era un mensaje de mi abogado en México, breve y técnico. El matrimonio había quedado disuelto de manera definitiva. Lo leí, lo guardé en una carpeta del correo etiquetada como documentos importantes y seguí con mi día. Esa noche Valeria y yo fuimos a cenar a un restaurante mexicano cerca del campus que servía tacos razonablemente parecidos a los de Guadalajara. Comimos, hablamos, reímos. No le dije nada del correo. No porque no confiara en ella, sino porque en ese momento lo que sentía no necesitaba ser dicho en voz alta. Solo necesitaba estar ahí, en esa mesa, comiendo tacos en Austin, sintiendo que la vida tenía sentido otra vez. Pero lo que yo todavía no sabía, lo que descubriría meses después, es que la historia no había terminado ahí. Faltaba la parte más inesperada de todas. Hay preguntas que uno deja de hacerse no porque las haya respondido, sino porque aprendió a vivir con ellas sin respuesta. Durante mucho tiempo la pregunta que cargué conmigo fue esta. ¿Tomé la decisión correcta? No en términos de carrera, no en términos de oportunidad profesional, sino en términos humanos, en términos de lo que uno le debe a las personas que ama y de lo que uno se debe a sí mismo. Esa pregunta me acompañó durante meses como una piedra pequeña en el zapato, no tan grande como para impedirte caminar, pero sí suficiente para que nunca te olvides de que está ahí. Lo inesperado no llegó de golpe, llegó de la manera en que suelen llegar las cosas que cambian la perspectiva de todo, despacio, sin anunciarse, en forma de conversación. Era octubre del segundo año. Yo estaba en la recta final del programa. La tesis estaba avanzada. La investigación había producido resultados que el doctor Ramírez describió en una reunión de equipo como significativos, palabra que en el ámbito académico equivale a algo entre prometedor y extraordinario. Ya habíamos sometido un artículo a una revista especializada y estábamos esperando la respuesta del proceso de revisión. Mi inglés era fluido. Austin se había convertido en algo parecido a un hogar. No el hogar de la infancia ni el hogar del matrimonio, sino ese otro tipo de hogar que uno construye desde cero con las elecciones que hace. Con Valeria, las cosas habían crecido con naturalidad y sin prisa. No voy a entrar en detalles que no son el centro de esta historia, pero sí voy a decir que ella fue parte importante de quien me convertí durante esos 2 años. Me enseñó que una relación puede ser un espacio donde 2 personas se empujan hacia adelante en lugar de jalarse hacia atrás, que el amor y la ambición no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El mensaje de Daniela llegó un jueves por la noche. No era el tipo de mensaje que uno espera después de meses sin comunicación real. No era sobre trámites, ni documentos, ni asuntos prácticos. Era un mensaje largo, escrito con cuidado, que comenzaba diciendo que sabía que probablemente yo no esperaba saber de ella de esa manera, pero que había algo que necesitaba decirme. Lo leí 3 veces antes de procesar lo que estaba leyendo. Me contaba que había empezado terapia individual 6 meses después de que yo me fui, que al principio fue para procesar el dolor de la separación, pero que con el tiempo la terapia la había llevado a places que no esperaba. Me decía que había entendido cosas sobre sí misma que no había querido ver mientras estábamos juntos, que el miedo que sentía cuando yo le conté de Austin no era realmente miedo a perderme a mí,
Era miedo a quedarse sola con ella misma, a enfrentarse a una vida que en el fondo no estaba segura de haber elegido o de haber aceptado simplemente porque era lo que tocaba. Me decía que durante el matrimonio ella también había dejado de crecer, pero que en lugar de buscar la forma de crecer, había buscado la forma de que yo tampoco creciera, no de manera consciente, no con malicia, pero que el resultado había sido el mismo. Y al final del mensaje me decía algo que no esperaba, que estaba agradecida, que mi decisión de irme, que en su momento vivió como un abandono, con el tiempo se había convertido en la sacudida que ella necesitaba para empezar a hacerse preguntas que llevaba años evitando. Me contaba que había pedido un cambio en su trabajo, que estaba tomando clases de algo que siempre había querido estudiar, pero que nunca había priorizado, que estaba por primera vez en mucho tiempo viviendo una vida que sentía como suya. No me pedía nada, no buscaba retomar el contacto de manera regular. Solo quería que yo supiera eso. Tardé varios días en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Cuando por fin respondí, le dije que me alegraba mucho saber que estaba bien, que no guardaba rencor, que los dos habíamos hecho lo mejor que pudimos con lo que éramos en ese momento, y que yo también había aprendido cosas sobre mí mismo que no hubiera aprendido de otra manera. Fue una conversación breve, respetuosa, sin drama, y cuando terminó, sentí que algo que había estado levemente abierto por dentro finalmente cerraba, no de manera dolorosa, de manera tranquila, como cuando una herida termina de sanar y uno se da cuenta de que ya no duele al tocarla. 2 semanas después de ese intercambio de mensajes con Daniela, recibí la respuesta de la revista académica. El artículo había sido aceptado para publicación. Era la primera vez en mi vida que algo que yo había escrito, investigado y construido iba a quedar registrado de manera permanente en la literatura científica de mi campo. Mi nombre, el nombre de Carlos, que había crecido en Guadalajara, mirando a su padre trabajar en una ferretería, iba a aparecer en una publicación que leerían investigadores de todo el mundo. Le mandé un mensaje de voz a mi madre de 4 minutos. No recuerdo exactamente todo lo que dije porque lo dije llorando, y entre el llanto las palabras se mezclan. Pero recuerdo que en algún punto le dije: «Mamá, creo que valió la pena». Ella me respondió con un audio de 30 segundos en el que básicamente lloraba junto conmigo. Y eso fue suficiente. El programa terminó en diciembre. La ceremonia de graduación fue un viernes por la tarde en un auditorio del campus con capacidad para varios cientos de personas. Había familias enteras que habían viajado desde distintos estados y distintos países. Yo no tenía familia ahí. Tenía a Valeria, al doctor Ramírez y a los amigos del grupo de estudiantes internacionales que se habían convertido en algo parecido a una familia construida por elección. Cuando crucé el escenario para recibir el diploma, el doctor Ramírez, que estaba sentado entre el claustro de profesores, me hizo un gesto con la cabeza. Pequeño, discreto, pero yo lo vi y entendí todo lo que ese gesto significaba. Significaba: llegaste. Significaba: lo hiciste. Después de la ceremonia tomamos fotos afuera del auditorio con el último sol de diciembre. Yo tenía el birrete en la mano y el diploma todavía en su carpeta de cartón. Alguien tomó una foto en la que salgo mirando hacia algún punto fuera del encuadre, no a la cámara. No sé qué estaba mirando exactamente, pero cuando vi esa foto después me gustó, porque en ella se ve a alguien que está pensando en lo que viene, no en lo que quedó atrás. Enero llegó con decisiones nuevas. Una empresa de tecnología con sede en Austin, especializada en inteligencia artificial aplicada al sector salud, me había contactado en noviembre a través del doctor Ramírez. Habían visto el artículo, conocían el proyecto de investigación. Me ofrecieron una posición como investigador senior con un salario que, convertido a pesos mexicanos, era una cantidad que mi yo de 22 años no hubiera sabido ni cómo imaginar. Acepté. Me quedé en Austin. No por default, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque lo elegí, porque había construido algo ahí, porque la ciudad que al principio me había parecido extraña y ajena se había convertido en el lugar donde me había encontrado a mí mismo de una manera que no esperaba. ¿Extraño México? Todos los días. Extraño el olor de la lluvia en Guadalajara, que es diferente al olor de la lluvia en Texas. Extraño la comida de mi madre, que ningún restaurante mexicano en Estados Unidos ha logrado replicar. Extraño el español sin esfuerzo, el español de la calle y de la familia, no el español que uno habla con cuidado cuando está rodeado de inglés durante horas. Pero extrañar un lugar no significa que uno esté en el lugar equivocado. Significa que uno ha amado más de un lugar en la vida. Y eso no es una pérdida. Eso es fortuna. Pienso seguido en la versión de mí mismo que estuvo a punto de no subirse a ese avión, que estuvo a punto de decirle que sí a Daniela y de mandarle al doctor Ramírez un correo educado explicando que había cambiado de opinión. Esa versión de mí hubiera sido comprensible,
Hubiera sido incluso noble, en cierto sentido. Nadie la hubiera juzgado, pero esa versión de mí nunca hubiera sabido lo que era capaz de construir. Nunca hubiera descubierto que podía pararse frente a 40 personas en otro idioma y hablar con autoridad sobre su propio trabajo. Nunca hubiera sabido lo que se siente escribir tu nombre en un artículo científico. Nunca hubiera encontrado a Valeria. Nunca hubiera llegado a ese punto en que la pregunta de si había tomado la decisión correcta dejó de importar. No porque la hubiera respondido, sino porque la vida que estaba viviendo era tan concretamente suya que la pregunta ya no tenía sentido. Lo que aprendí de todo esto no lo puedo resumir en una frase. Pero si tuviera que intentarlo, diría esto. El amor que te exige que te quedes pequeño no te está protegiendo. Te está pidiendo que mueras un poco para que la otra persona no tenga que enfrentarse a sus propios miedos. Y uno puede elegir eso. Es una elección válida. Pero hay que saber qué es eso lo que está eligiendo. Yo elegí otra cosa. Y pagué un precio real por esa elección. Un precio que no minimizo y que no romantizo. Perdí un matrimonio. Lastimé a alguien que amaba. Pasé meses durmiendo en un colchón inflable en un cuarto vacío sintiéndome más solo que nunca antes en mi vida. Pero también gané algo que nadie me puede quitar. Gané la certeza de que soy capaz, de que el niño que miraba una computadora de segunda mano en Guadalajara y sentía que el mundo cabía en esa pantalla tenía razón, de que el camino que imaginó desde entonces, aunque tardara años y costara más de lo que calculó, era real. Tengo 30 años, vivo en Austin, trabajo en algo que me apasiona, estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando me acuesto en la noche y miro el techo, no me pregunto si tomé la decisión correcta. Solo pienso en lo que quiero construir mañana. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente.